Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una práctica de examen de estudios sociales, un 10º año. Tema 1, la globalización. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos a leer la primera de las preguntas. Dice, lea las siguientes manifestaciones de la globalización. Primero, desvinculación de los mercados de los centros de producción, desplazamiento de los centros industriales hacia los países subdesarrollados y control de las transnacionales sobre los medios de producción descentralizados. Las manifestaciones anteriores caracterizan las condiciones generadas por el proceso de globalización mediante la implantación de una nueva división del trabajo. Esto es correcto, ya que se habla en el texto. Las tres características mencionan que hay un desplazamiento de los centros de producción hacia los países subdesarrollados. Ahí es donde se están localizando ahora las empresas transnacionales que tienen el control del proceso globalizador junto a las ciudades globales, que más adelante las vamos a mencionar también. La división de las empresas transnacionales en unidades más pequeñas no es correcto. El estímulo al desarrollo productivo en los países subdesarrollados. No, no hay un estímulo al desarrollo productivo en esos países, sino que hay un desplazamiento de las empresas transnacionales y de los centros industriales hacia esos países subdesarrollados. Sería la opción A la correcta. Seleccionamos y enviamos. El sistema está programado con las respuestas correctas y no lo indica. Vamos a la segunda pregunta. Lea los siguientes aspectos. Primero, rechazo a la intervención del Estado, eliminación de las empresas de carácter público y reducción de las actividades gubernamentales en lo económico y social. Los aspectos anteriores se fomentan en el marco de la globalización, dando como resultado el incremento de las atribuciones de los entes gubernamentales. No, sucede lo contrario, ya que hay un rechazo a la intervención del Estado y se busca privatizar o eliminar ciertas empresas de carácter público. La participación de la sociedad organizada en la fijación de las políticas públicas tampoco, eso no se describe en el texto, y sí la disminución de las competencias del Estado. Eso sí, la opción C sería la correcta, nosotros la seleccionamos y la enviamos. Vamos a la pregunta 3. Lea los siguientes aspectos. Dice, flexibilidad en la determinación de la jornada laboral, fragmentación geográfica de los procesos productivos, transnacionalización de la producción y de los servicios, trabajo en casa facilitado por las tecnologías de la información. Estamos hablando, por ejemplo, del teletrabajo, abaratamiento de los costos por parte de las empresas transnacionales. Esto es la nueva división internacional del trabajo. Entonces, los aspectos anteriores corresponden a una manifestación de la globalización relacionada con la nueva división internacional del trabajo, la cual se caracteriza por da mayor participación a los trabajadores en las ganancias de las empresas. No, no corresponde, eso no es correcto, no es cierto. No porque las empresas se localicen ahora en países de tercer mundo, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es que tengan mayor ganancia los trabajadores. No es correcta la afirmación. Mejorar los salarios para los trabajadores tampoco. Establecer nuevas formas contractuales entre el capital y el trabajo. Esto sí, es una característica, es una manifestación de la globalización en la nueva división internacional del trabajo. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta número 4. Dos ciudades del continente europeo que se localizan según el Global Cities Index en el ranking de las ciudades globales se encuentran en cuál de las siguientes opciones. Dos ciudades del continente europeo que sean dos ciudades globales. París y Madrid es correcto. Ambas son del continente europeo, además. Francia y España. San Francisco no es del continente europeo, es de Estados Unidos de América. Ámsterdam sí es del continente europeo, Países Bajos. Pekín y Shanghái son dos ciudades del continente asiático. Entonces, la opción correcta que tienen dos ciudades del continente europeo y que son dos ciudades globales es París y Madrid. Seleccionamos y enviamos. Dice la siguiente párrafo, es un proceso de desarrollo del sistema capitalista. Desde sus orígenes ha tenido una incesante expansión en búsqueda de mercados de materias primas y consumidores. Este hecho se ha acelerado en las últimas décadas, como consecuencia de la caída del socialismo real y los adelantos científico-tecnológico, lo cual vertiginosamente ha convertido al mundo en una aldea global. Del texto anterior puede inferirse que el proceso de globalización económica es un fenómeno
que involucra a la mayoría de los países del planeta. Sí, prácticamente es la descripción correcta, pero tenemos que leer las opciones que continúan. La B, característico de las actividades del sector secundario. No, la globalización forma parte de todos los sectores de la economía y no solo el secundario, que sería, por ejemplo, la industria. Imposible de alcanzar para los países pobres, tampoco. No es correcto. Sería la opción A la que describe de manera correcta la afirmación del texto. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 6. La globalización ha modificado los estilos de vida de las personas en aspectos como la alimentación, el vestido, la moda, el consumo y los entretenimientos. Esto es propiciado por el uso de nuevas tecnologías en el transporte, las telecomunicaciones y la producción. De acuerdo con lo planteado en el texto anterior, el proceso de globalización provoca el resurgimiento de las prácticas culturales autóctonas, no, más bien las rechaza, las aparta o las olvida. Entonces no es correcto. Influyen en la masificación de determinados patrones de comportamiento y de gustos, sí, es correcto, la globalización influye en la masificación de eso. Y la opción C imposibilita el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de las personas, no, más bien sí, la globalización impulsa el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de las personas porque no es justa ni es igual para todas. Entonces, la opción C se descarta. La opción B, la correcta, la seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 7. En relación con el proceso globalizador, en el caso de Costa Rica, la interdependencia ocasionada por este fenómeno se manifiesta en el desarrollo de actividades laborales y productivas bajo la modalidad de teletrabajo para reducir las cargas sociales y el consumo de energía. Bueno, teletrabajo no busca necesariamente reducir las cargas sociales y el consumo de energía. Lo que busca es que el trabajador no tenga necesariamente que desplazarse a la oficina, a la empresa, a la fábrica, y quizás se puede hacer sus labores desde su hogar, por ejemplo. La adaptación de la estructura productiva e institucional para cumplir las exigencias del comercio internacional y la eliminación de barreras arancelarias. Esto es correcto. Costa Rica ha tenido que adaptar sus estructuras productivas e institucionales para cumplir exigencias del comercio internacional y eliminar además barreras arancelarias de impuestos, sobre todo firmando también tratados de libre comercio con algunos países del mundo. La opción B es la correcta, pero tenemos que leer la opción C, la utilización de las redes sociales para conformar grupos de opinión y apoyo en favor de la gestión gubernamental en asuntos socioeconómicos. No es correcto, porque las redes sociales no se utilizan solamente para eso. Entonces sería la opción B, la característica que describe de manera correcta el texto. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Dice la siguiente información. Alberto vive en Cariari de Pocosí. A fin de mes visitó un supermercado de su comunidad. En él encontró una gran variedad de productos de diferentes marcas y países de procedencia. En relación con las relaciones espaciales entre los centros de producción y el consumo, ¿cuál aspecto refiere al proceso de globalización? Impulsa la diversificación de la producción nacional mediante la imitación de los productos foráneos que llegan al país para incrementar las ventas en los mercados locales. No, la opción A no es correcta porque además no lo que describe el texto desencadena una serie de procesos productivos y de consumo que obvian las fronteras y las distancias de la geografía mundial. Sí, la opción B sí es correcto, porque vean que cuando Alberto llega al supermercado en su comunidad, en Cariari de Pocosí, encuentra una gran variedad de productos que son de diferentes países de procedencia y diferentes marcas. Configura el gusto del consumidor de los países en vías de desarrollo, ofreciendo una amplia gama de productos con una calidad estandarizada y a bajos precios. No siempre lo que viene de otros países trae un buen precio y una calidad estandarizada. Entonces, tampoco es correcta la afirmación C, si la afirmación B es la que describe el texto. Muy bien. Continuamos. Vamos a la pregunta 9. Dice, lea el siguiente texto: el nuevo orden económico y social desarrollado por la globalización requiere del establecimiento de las llamadas ciudades globales. Ellas proveen los servicios más avanzados en comunicación, finanzas, asesorías legales y asesorías de gestión para mantener los flujos de capital. Esto los convierte en centros de poder desde donde se toman las decisiones sobre la economía mundial.
En relación con el papel que desempeñan las ciudades globales en la economía y el comercio mundial, el texto anterior permite afirmar que éstas han consolidado una red de servicios que proporcionan la logística y las estrategias necesarias para cimentar el poder de la economía globalizada sobre el resto del mundo. Sí, eso es lo que habla y es parte del papel de las ciudades globales en la economía y el comercio mundial. Parece ser la opción correcta, pero te recordemos que hay que leer siempre las demás opciones. Coadyuvan al desarrollo de todos los países que se insertan en la economía global mediante el financiamiento de las economías emergentes. ¿No es correcto? Las ciudades globales no buscan financiar a todas las economías del mundo y sobre todo a las economías emergentes. Contribuyen a la expansión de las tecnologías de la información al asesorar a los países para que alcancen el máximo desarrollo tecnológico posible. Tampoco. La opción a la que describe de manera correcta lo que buscan las ciudades globales, que son las que controlan y toman las decisiones sobre la economía mundial. Ok, muy bien, vamos a la pregunta número 10. La siguiente información, manifestaciones de las relaciones espacio-temporales en las actividades diarias de la sociedad. Consiste en la delegación de las tareas de una empresa a otra, que se especializa en ellas, con el objetivo de reducir costos y delegar en un ente especializado dichas labores. A este proceso también se le denomina externalización o tercerización de funciones. La información anterior permite identificar manifestaciones que caracterizan al proceso denominado outsourcing, uso de redes sociales o teletrabajo. Ya mencionamos lo que es el teletrabajo y no es lo que se describe en el texto, sí la subcontratación, la externalización o tercerización de funciones, que es lo que algunas empresas en Costa Rica y en otros países del mundo buscan y realizan además. Entonces, la opción A, la correcta es, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 11. Producto de la interconexión e interdependencia que caracterizan al proceso de globalización, para relacionarse con el mundo, Costa Rica ha tenido que adquirir y utilizar los avances tecnológicos, ya que estos aseguran que todos los productos nacionales se vendan en el exterior. ¿No es correcta la afirmación? ¿Permiten agilizar la optimización y la operación de las actividades comerciales? Sí. ¿Imposibilitan el acaparamiento de mercados y la concentración de capitales? No. Recordemos que algunas palabras a veces descartan simplemente la opción porque los avances tecnológicos no imposibilitan el acaparamiento de mercados y tampoco la concentración de capitales, pero sí permiten agilizar la optimización y la operación de las actividades comerciales. En Costa Rica, por ejemplo. La opción B sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 12. Dícele a la siguiente información. Una empresa que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, considerado ilegal en algunos países, a través de una aplicación móvil que conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio. La empresa ofrece sus servicios en cientos de ciudades de todo el mundo y tiene su sede en un país desarrollado. Los servicios de la empresa descrita en la información anterior constituyen un ejemplo de los flujos espaciales de producción y consumo de servicios, puesto que operan en gran parte del mundo con trabajadores locales de cada país, pero la matriz del servicio carece de relación efectiva con clientes y proveedores. ¿Ok? No sería quizá la afirmación que describa de una mejor manera el texto. Vamos a ver la opción B. Contactan directamente a trabajadores y usuarios desde su sede con el fin de eliminar trabas burocráticas y evitar el pago de impuestos en los lugares donde opera. En este caso, la opción B es correcta y describe de una manera eh, acertada el texto anterior, que es una red de transporte privado que tiene su sede, la empresa tiene su sede en un país desarrollado, pero desde ahí pone en contacto a pasajeros y conductores. Orientan sus servicios a los países menos desarrollados para contribuir en el mejoramiento de las economías locales al eliminar el desempleo. Bueno, no eliminan el desempleo, por supuesto es que tienen un beneficio porque sí generan fuentes de empleo, pero no eliminan el desempleo. Esa ya es una palabra mayor y tampoco es posible que solo una empresa privada o una empresa pública lo pueda hacer. Entonces, no es correcta la afirmación C. La afirmación B sí la seleccionamos y enviamos.
Vamos a la pregunta 13. La globalización implica la mundialización de los valores, las ideas, las comidas, la música, la moda y las costumbres. Esto ocurre porque el comercio y los medios de producción acortan distancia entre los pueblos y facilitan la interacción de culturas e identidades diferentes. En relación con el impacto de la globalización en la identidad latinoamericana, el texto anterior permite inferir que las modas y las costumbres de los pueblos latinoamericanos persisten en el tiempo, porque el nivel educativo de las personas es muy elevado. No es correcto. La afirmación no sería correcta y no tiene que ver con el texto. Además, esta influye en la adopción de modelos y estilos culturales diferentes a los propios de cada sociedad latinoamericana. Sí, la mundialización, la globalización, implica valores, ideas, comida, música, entre otros, que vienen de eh, a imponer sobre todo de los países desarrollados. La opción B, la correcta, la unidad nacional y los fuertes lazos articulados en las poblaciones latinoamericanas les impide adoptar costumbres extranjeras, no es correcto. Sí, la opción B, que vamos a enviar y es correcto. Muy bien. Vamos a la pregunta 14. Dice, lea el siguiente esquema. La globalización implica, es decir, tiene como consecuencias, por ejemplo, hegemonía de libre comercio, implantación de una economía global, reducción de las distancias entre los países y en un espacio. ¿Qué implicación completa correctamente el esquema anterior? Cierre de la brecha en el desarrollo de las naciones. Es incorrecto. Recordemos que la globalización, a pesar de que ha implicado un crecimiento de las economías, de las fuentes de empleo, no ha generado riqueza para todos por igual y sí ha aumentado la desigualdad entre los países y entre las personas, por lo que no se ha cerrado la brecha. Disfrute global de los avances tecnológicos tampoco, no hay un disfrute global. Hay personas y naciones que no tienen acceso a ciertos avances tecnológicos. Aumento de la interdependencia entre las naciones, sí. Recordemos que esta palabra interdependencia quiere decir que hoy día las empresas transnacionales, por ejemplo, van y operan en distintos países del mundo, en algunos obtienen ciertos servicios, ciertos productos y en otros generan otros productos. Al final, un, un bien, un servicio, un producto lo generan desde distintos lugares. La opción C sería la correcta. Muy bien, vamos a la pregunta 15. Estamos cerca de finalizar esta práctica. Lea el siguiente texto. Pocos meses después de la muerte del fundador de la compañía Apple, se denunció que en China, donde se produce la mayor parte de los componentes que utilizan los diversos productos electrónicos de esa firma, las condiciones laborales de las personas que trabajan para dicha compañía eran desastrosas por los bajos salarios y las largas jornadas de trabajo. En el texto anterior se puede distinguir una característica de la nueva división del trabajo impuesta por la globalización, la cual se produce porque la transferencia de tecnología de las transnacionales a los países en desarrollo compensa el deterioro de las condiciones de trabajo. No es correcto. Recordemos que la explotación, la larga jornada de trabajo, los bajos salarios, por más que haya una transferencia de tecnología, no se compensa, no es correcto. Es una violación a los derechos humanos de las personas y de los trabajadores. La compañía transnacional desplaza parte de su producción a terceros países para abaratar costos y maximizar ganancias. Sí, es correcto. Es una característica de las empresas transnacionales en el siglo XXI. La opción B. La transnacional recluta de manera forzada a los trabajadores de los países pobres para desarrollar sus productos. No es correcto. La opción B sí es correcto lo que describe el texto y lo que sucede. Y vamos a la última de las preguntas. Dice la siguiente información: características que asume la globalización en el diario acontecer de los individuos. Favorece el crecimiento de la dependencia del capital y de la tecnología de los países desarrollados y por lo tanto se obliga a modernizar el Estado y capacitar a la mano de obra y viene otro espacio. ¿Qué característica completa correctamente la información anterior? Difunde los productos de consumo idénticos entre países muy distantes, lo que conlleva a un enriquecimiento e incremento de la nutrición de toda la población. No es correcta la afirmación. Produce una transculturación donde grupos sociales de países en vías de desarrollo adoptan formas culturales de grupos foráneos, sustituyendo a las propias. Es correcto. Esto sí sucede, es una característica el proceso de transculturación o aculturación. Propicia una ampliación y profundización de los vínculos de la economía nacional, fomentando el empleo, reduciendo considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad. No es correcto.
La opción B sí. Seleccionamos, enviamos. Estamos llegando al final de esta práctica. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.